¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer el más poderoso y fácil de hacer enjuague bucal. Así que sin más, comenzamos. Así es familia, así que el día de hoy vamos a hacer este enjuague bucal que es súper potente, súper poderoso, que deja su boca limpia, protegida y muy fresca. Y además la vamos a hacer con 3 ingredientes que prácticamente todos tenemos en nuestra casa. El ingrediente número 1 es el bicarbonato de sodio. Y antes de decirles cómo es que tenemos que hacer este enjuague, les voy a decir las propiedades que tiene cada uno de estos ingredientes. El bicarbonato de sodio neutraliza los ácidos que causan el mal aliento y además la caries. O sea que también el bicarbonato de sodio nos va a dar protección contra la caries. El bicarbonato de sodio reduce también la placa bacteriana y ayuda a prevenir la gingivitis. El bicarbonato de sodio también tiene el poder de que puede aclarar ligeramente los dientes. Calma también las irritaciones en las encías y en las aftas. Además, el bicarbonato de sodio equilibra el pH dentro de nuestra boca, evitando que todas las bacterias se multipliquen. Otro ingrediente que vamos a utilizar, aparte del bicarbonato de sodio, es el clavo de olor. Y es que el clavo de olor es un analgésico natural, porque nos ayuda a calmar el dolor de las muelas y de nuestros dientes. También el clavo de olor es antibacteriano, es antifúngico potente, porque combate también las bacterias que causan el mal aliento y la caries. El clavo de olor también tiene el poder de que es antiinflamatorio. Ayuda con esas encías que están inflamadas o que tienen heridas leves. Y el clavo de olor nos deja también un aliento fresco y sensación de limpieza en nuestra boca. Otro ingrediente que vamos a usar también, y este es el tercero y el último, es la hoja de la menta. Es importante decirles también que si usted no tiene la hoja de menta, igual puede hacer este enjuague. Si no tiene el clavo de olor, también lo puede hacer. Claro que estos dos productos mezclados junto al bicarbonato de sodio hacen un enjuague muchísimo más poderoso. Pero si usted solamente tiene el bicarbonato de sodio a la mano, también lo puede hacer y aprovechar todas las propiedades que también tiene el bicarbonato de sodio. Pero ¿qué sucede si usted agrega menta a nuestro enjuague bucal? La menta también refresca muchísimo el aliento al eliminar las bacterias que causan el mal olor. También la menta tiene un efecto antiséptico natural, ayudando a mantener todas nuestras encías muy sanas. Y también la menta calma el dolor o la irritación en nuestras encías que tengamos inflamadas. Y la menta también tiene la capacidad de que favorece la producción de saliva, evitando la sequedad bucal. Y si se habrá dado cuenta, algo muy importante de este enjuague bucal es que es sumamente barato. ¿Y cómo es que vamos a hacer este poderoso enjuague bucal casero? Esto es sumamente fácil y vamos a tomar una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de hojas de menta y una cucharadita con clavos de olor. Mientras les sigo contando de este enjuague bucal, les recuerdo que si usted todavía no está suscrito a este canal, puede suscribirse. Aquí estoy dejando una gran cantidad de videos que pueden ver que están en el canal. Además, si le está pareciendo interesante este video, dele me gusta y compártalo, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y cuénteme de dónde me está viendo para saludarlo y cuénteme qué le parece este enjuague. Va a poner a hervir medio litro de agua. Vamos a esperar que esta agua ya esté hirviendo y cuando ya esté hirviendo agregamos primeramente la menta y el clavo de olor. En ese momento podemos retirar el agua del fuego o los puede dejar allí unos 5 minutos que estén hirviendo. Luego los retira y los dejamos enfriar. Una vez que el agua ya está fría, la vamos a colar directamente al recipiente en el que vamos a mantener nuestro enjuague bucal.
Y una vez que ya tenemos en nuestro recipiente el enjuague bucal, le vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio. Lo vamos a mezclar muy bien y de esta manera ya vamos a tener listo este poderoso enjuague bucal con todas estas capacidades o propiedades que le mencioné anteriormente. Hay que recordar que muchos de los enjuagues bucales que hay en el mercado son bastante caros. Hay algunos que las personas no lo soportan dentro de su boca, y este enjuague bucal que tenemos aquí es un enjuague bucal que es sumamente fresco y que no le va a hacer ningún daño, ningún efecto dentro de su boca. Lo puede usar por la mañana y por la noche, o lo puede usar únicamente una vez al día. Además, lo puede tener en un envase hermético y lo puede guardar en su refrigeradora y no le va a pasar absolutamente nada. Algo muy importante es que si tienes problemas de mal aliento, de inflamación en las encías o problemas de aftas, puedes usarlo diariamente durante 7 a 10 días seguidos. Para el uso normal y que no sea directamente para un problema que tengas en tu boca, lo puedes usar también cada 2 días, por la mañana y por la noche, o solamente una vez cada día. Y todo va a estar perfectamente bien. Recuerda que todos los excesos son malos, así es que no le vayan a agregar más de una cucharadita por cada medio litro de agua, porque si le agregamos mucho más bicarbonato, entonces en vez de ser un beneficio, puede causarnos ciertas alteraciones en nuestra boca. Recuerden que el uso es de la misma manera en que se usa un enjuague bucal normal, pues lo que tenemos que hacer son gárgaras con esta poderosa mezcla que tenemos acá dentro de nuestra boca, alrededor de nuestros dientes. Solo que este pues se usa así directamente, no tenemos que rebajarlo con agua ni de ninguna manera, sino que usted tiene que usarlo así directo, así como está, de esta manera. Una vez que uno se enjuaga con este enjuague bucal, verdaderamente, mi gente, que tienen que hacerlo, la boca se siente fresca, la boca se siente limpia. Bueno, mis amigos, yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre, me ha encantado hacerles un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo a la distancia en cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.